del Señor. Número 2 es alguien valiente, esforzado y decidido. Número 3 es algo vigoroso, alguien vigoroso que es fuerte. Número 4, el elegido de Jehová es un hombre de guerra que cuando ve la batalla no se echa para atrás. Número 5 es un hombre prudente en su palabra, es sabio, sabe cuándo tiene que hablar y sabe cuándo tiene que callar y escuchar. Número 6 es hermoso, la belleza, el resplandor de la gloria de Jehová que ha nacido sobre ellos se da a notar. Y número 7, Jehová está con él, que no está solo, sino que el poderoso gigante, el dueño del oro y de la plata, el creador de los cielos y la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, está con él. La llave que poseía David lo puso en gracia delante del rey, y era tan poderoso que la Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Digo al pianista que me dé un fondo. En este día yo te quiero testificar algo. Yo quiero que Dios marque tu vida en este momento. Llevo 14 años en este evangelio. Me entregué a Cristo a la edad de 16 años. Tengo 30 actualmente. Me entregué a Cristo a la edad de 16 años, en 1999, el 1 de enero. Bajo un frío en Canadá de como 30 bajo cero. Me entregué al Señor. Llevo más de 10 años predicando esta palabra para la gloria de mi Dios. He viajado a sitios donde Dios me ha abierto puertas. Pero como todo ministerio tenemos que ser probados. Y yo te quiero contar algo que ha marcado mi vida. Este año pasado que pasó, en el mes de noviembre, me tocaba predicar el culto de acción de gracias en mi iglesia. Estaba contento, estaba animado. Me levanté, oré, preparé el mensaje, fui a la iglesia. Cuando llego a la iglesia llego temprano porque iban a dar un desayuno, y me voy a sentar a la mesa. Soy el primero que llego a la iglesia de los hermanos. Cuando estoy sentado, mi esposa sale a la casa porque se olvidó algo. Cuando estoy sentado en la mesa, empiezo a ver movimiento en la cocina, y aparece una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Una mujer que no parecía ser de nuestra iglesia, y la miraba bregando con la comida y los alimentos. Cuando miro que esta mujer viene delante de mí, me entrega un vaso de fruta y lo pone delante de mí. Y si hay un peligro, es poner comida delante de un evangelista. Y empecé a comer. Cuando voy a predicar, predico, 2 almas se entregan a Cristo para la gloria de Dios, un culto bien precioso. Llego a mi casa y voy a descansar porque ya mismo vamos a meternos 2000 calorías donde mi cuñado. Y cuando estoy en la casa, estoy así acostado y digo, wow, todavía tengo con un poco de hambre para despertar mi apetito. Y el que es experto en buffet sabe que tiene que despertar el apetito. Amén. Y mire lo que pasa. Cuando estoy allí, me acuerdo que hay una manzana que queda dentro de mi nevera. Voy a buscar la manzana y lo cojo y lo miro un poco dañado, así que tenía cosas malas. Y mi esposa me dijo, no te comas eso. Pero vuelvo y repito, un peligro tener comida ya en la mano. Y cuando vi esa manzana, no escuché la voz de mi esposa, y me lo comí con más ganas porque me dijo que no lo podía comer. Cuando lo como, nos vamos de camino para la mesa en Cagua, donde está la estrella de mi cuñado. Y estamos de camino y empiezo a tener un dolor en mi corazón. Y nunca había tenido eso. Siento que me empieza a apretar bien fuerte.
Pero sigo. Y le digo, Angeli, algo me duele aquí, no entiendo. Pero está bien, fuimos, comimos. Le dije a mi suegra, ¿me puedo recostar en tu cama un rato? Yo digo, me acuesto 1 hora y se me va el dolor. Cuando me acuesto me levanto a la hora exacta y el dolor está más fuerte en mi pecho. Y no entendía lo que estaba pasando. Y me fui a la casa y empezaron a pasar los días. Mientras los días iban pasando, el dolor más apretaba y más apretaba y más apretaba. Llegó un momento en el cual mi cuerpo ya no quería comer comida. Llegó que el dolor estaba afectando todo mi sistema. Llegó un momento, amado, yo me acuerdo, un jueves en la noche, de miércoles para jueves, a las 12:30 de la noche nos vamos a acostar. Cuando nos vamos a acostar, me levanto a los minutos porque siento una desesperación dentro de mi pecho, dentro de mi corazón. Y empiezo a ir a la sala y empiezo a clamar a Dios. Dios, ¿qué está pasando? Señor, tengo un dolor, no entiendo lo que está pasando. ¿Sabe lo que sentía? Sentía que me estaba dando un ataque al corazón. Sentía que me iba a dar un infarto. Y cuando estoy en aquel momento, empiezo a llorar y el diablo me dice, mire, ¿dónde está la promesa de Jehová? Dios te sacó de Canadá, Dios te sacó del lado de tu familia, de todos tus amigos, para traerte a una tierra extranjera donde vas a morir. Y empiezo a llorar y salgo afuera y llamo a mi mejor amigo, el evangelista José García. Era la 1 y algo de la mañana y le digo, García, me siento así. Y empiezo a llorar y él empieza a orar por mí. Cuando ora por mí, entro a la casa y empiezo a llorar, porque el diablo me dice, vas a morir, Calero, vas a morir. Y voy a levantar a mi esposa y yo le digo, Angeli, me siento así. Ella dice, ¿qué quiere que yo haga? Yo digo, úngeme, ore por mí, por favor. Y ella empieza a orar por mí. Cuando termina de orar por mí, me dice, ¿qué quiere que haga? Yo digo, lléveme al hospital. Yo no tengo plan médico, no tengo nada. Yo digo, lléveme al hospital. Necesito que me chequeen. Rápidamente llego. Me pusieron todos los aparatos. Me hicieron muchos exámenes. ¿Sabe lo único que hizo el hospital aquí en Puerto Rico? Me dio 3 inyecciones. Y me lo dio en un sitio que no te quiero decir. Solo quiero que sepa que no pude sentarme por como 3 horas después de eso. Y me dieron de alta a las 5 de la mañana. Cuando llego a mi casa me siento contento, porque el corazón y todo salió bien. Yo digo, gloria a Dios. Me acuesto. Solo dormí 2 horas. Y empieza un proceso largo en mi vida. Empieza todos los días una angustia dentro de mi alma, todos los días, cada momento, cada segundo, el diablo diciendo, te vas a morir, porque el dolor no cesaba, sino que aumentaba. Yo me acuerdo que estaba tan desesperado, amado, llegué a bajar de 150 libras a 100, de 154 a 140 en menos de una semana. Fue algo que estaba atormentando mi cuerpo de una manera terrible. Me acuerdo que una noche, un día, estaba tan frustrado porque no podía comer, llevaba semanas sin comer nada. Le estoy diciendo que solo comía como 8 almendras en el día y tomaba una botella de agua porque era lo único que resistía mi cuerpo. Y llegó un momento, me acuerdo, un miércoles en la mañana, estaba tan desesperado que llamé a una sierva con el respeto mucho, la evangelista Rosa Pérez, una mujer que Dios usa terrible en el área de Luquillo, y la llamo y le digo, Rosa, estoy sintiendo esto en mi cuerpo y no sé lo que está pasando. Solo paso llorando todo el día y no entiendo lo que estoy viviendo. Y aquella mujer me empieza a hacer algunas preguntas. Me dice, ¿dónde fue tu último viaje? Me dijo, me empezó a preguntar qué comiste, me empezó a preguntar un sinnúmero de cosas. Y yo le decía que no sé de dónde proviene esto. Cuando ella dice, voy a orar por ti, Dios empieza a usar a aquella mujer. Y que aquella mujer empieza a hablar en lengua y Dios empieza a hablar a través de ella. Y dice Dios a través de ella, dice, hay un presario sobre tu cabeza. Dios me muestra la palabra presario que ha sido depositado sobre tu cabeza. Ella me dice, Calero, yo no sé lo que significa esa palabra, pero Dios me dice que es un presario. Cuando voy al diccionario, cuando no era en cualquier diccionario común, tenía que buscarlo. En el hecho de cuando estoy buscando, la palabra presario significa inseguridad. Y eso es lo que yo sentía dentro de mi vida. Sentía una inseguridad.
Sentía que me iba a morir, se me estaba yendo la confianza. Yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Esa mujer sigue hablando en lenguas. Cuando esa mujer habla en lengua, Dios le da una visión y me dice: Calero, veo que te comiste una manzana, y esa manzana le hicieron un trabajo de brujería, y eso es lo que está pasando en tu cuerpo. Cuando Dios le empieza a revelar lo que está pasando, yo empiezo a llorar. Y Dios, Señor, tantas veces que uno predica cuando está en un altar, predica, grita con fuego, con unción, pero cuando está en medio de la prueba, ¿dónde están aquellos gritos? Y empecé a orar, enganché con ella. Por la primera vez en semana pude comer algo, y Dios: no, yo no me voy a dejar por vencido. Ya sabía con qué estaba luchando. Ahora me puse los guantes y dije: vamos a la batalla, vamos a pelear. Empezaron a pasar la semana, todavía no podía comer. Mi cuerpo se estaba debilitando de una manera terrible. Me acuerdo una noche, estaba tan desesperado, como a las 11 de la noche. Llamé a una sierva que respeto mucho, una amiga, Estrella Bazaret, evangelista del Señor, y le digo: Estrella, estoy pasando esto en mi cuerpo. Y le empiezo a explicar con detalle lo que está sucediendo. Estrella me empieza a hablar. Mientras ella me va hablando, una guerrera de Dios, siento alivio en mi cuerpo. Después que engancho con ella y ahora por mí, puedo comer nuevamente. Pero después de eso ya no pude comer al siguiente día. Y empezaron a pasar la semana. Tenía que predicar en esta condición. Me paraba en un altar, pero sentía que nada pasaba. Me estaba muriendo físicamente. Y yo me acuerdo, fui a la isla de Santa Cruz a predicar una campaña. Cuando estoy allá, estoy en el peor momento de mi vida. Siento que realmente hasta aquí llegó Calero. Cuando viro, me acuerdo que la hija del pastor, de mi pastor William, llama Angeli para ir a la casa. Sin antes, vamos a la casa de mi amigo José García, la esposa Jackie, que está aquí, que había hecho una sopa. Ellos sabían lo que estaba pasando y me hicieron sopa para que yo pudiera comer algo. Cuando yo llego a aquel lugar, trato de comer la sopa, que no puedo, es que cuando entro empiezo a llorar. Me estaba atacando un espíritu de depresión tan fuerte que en todo momento estaba llorando. Mi esposa me miraba llorar y me decía: pero Joe, ¿qué te pasa? Me dice Joe de cariño: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Joe? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás llorando? Y ella me decía: tú no vas a morir, tú no vas a morir. Y cuando fui donde García me abrazó y empezó a orar por mí. Y empezó a decir y orar y reprender. Me acuerdo aquel día empecé a vomitar. Y no estaba atado, sino era consecuencia de lo que el trabajo que habían hecho. Y empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Me acuerdo que hoy Dios empezó a desatar una gloria en esa casa. Y Dios le empezó a hablar y usarlo. Dijo: la bruja se presenta una vez más en la casa. Yo me acuerdo que salí de aquel lugar. Pude comer solamente un poco y estaba en la casa del pastor. Cuando estoy en la casa de mi pastor Willy, me estoy en el balcón. Angeli está dentro con la hija, con el hijo. Y estoy orando en el balcón, mirando al Dios del cielo. Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Señor, ¿qué va a pasar? Y mando un mensaje de texto a un amigo pastor en el pueblo de Atío. Y le digo: pastor, ¿estás ocupado? Necesito hablar contigo al instante. Él me llama y me dice: Calero, ¿qué te pasa? Y empecé solamente a explicar por encima. No le dije con detalle, solo le dije que estaba pasando un momento dificultoso en mi vida. Aquel hombre me empieza a contar una experiencia que tuvo, que más por 7 meses el diablo le atacaba el cuerpo y él sentía que se iba a morir. Me empezó a contar que llegó un momento en el cual él salió para afuera y le gritó al diablo y dijo: basta ya, porque he de ver la gloria de Jehová. Él empezó a testificar de aquel momento adelante, nunca más sintió aquel dolor. Pero mientras va hablando, le viene algo a la mente y dice: mire, Calero, ten cuidado. Me dice: Calero, por favor, ten cuidado, porque hace poco estaba aconsejando a un hombre, un joven, que Dios había levantado una predicación terrible. ¿Y sabe lo que había pasado? Que le empezó un dolor en el pecho. Y sabe cómo él solamente sentía alivio. Era yéndole al médico toda la noche, pasando por emergencia, esperando que le dieran de alta para él sentir alivio. ¿Sabe lo que él me dijo? Él me dijo: Calero, yo fui el otro día a su casa
Yo llegué allí porque él quiere volver a los pies de Cristo. Pero como lo había afectado tanto psicológicamente, le habían dado una pastilla para la ansiedad. Y ahora tiene una adicción en su cuerpo que nadie se lo puede sacar, solamente Dios. Lo que ese pastor no sabía era que la noche antes yo había comprado aquella pastilla para la ansiedad. Lo que ese pastor no sabía es que cuando yo fui al médico yo había pedido aquella pastilla porque no aguantaba lo que yo estaba sintiendo. Me acuerdo cuando llego a mi casa y miro aquellas pastillas en mi mano y lo empiezo a observar y miro al Dios del cielo y digo: Señor, tantas veces que he predicado en contra de esto, ahora me enfrento a esta situación. ¿Qué voy a hacer? Jamás he caído. Y empiezo a hablar con Dios. Miro al cielo y miro la pastilla. Miro al cielo y miro la pastilla. Tomo aquella pastilla, lo pongo nuevamente encima de la coqueta y digo: no, Dios, no voy a vender la palabra que he predicado. Si tengo que morir, voy a morir, pero voy a morir alabando la gloria de tu nombre. Tomé esa pastilla y lo puse en la coqueta. Nunca lo tomé. Después que engancho con aquel pastor que ora por mí, me acuerdo de un amigo evangelista que me entrenó, me adiestró, que Dios lo envió a Canadá durante 5 años para adiestrarme en el campo evangelístico. Y mientras estoy allá me acuerdo de Freddy Godoy, aquel hombre del Señor, y lo llamo a Guatemala. Tenía 3 años de no hablar con Freddy y lo llamo y él contesta: Freddy Escalero. Cuando escucha mi voz se escucha bien contento y yo empiezo a llorar. Freddy, estoy viviendo un momento tan duro que siento que ya no puedo más, no sé qué hacer. Y le empiezo a contar lo que está pasando. De momento aquel hombre en Guatemala, en el carro, empieza a hablar en lenguas. Y empieza Dios a hablarme por 30 minutos sin parar. Y empieza diciendo: dice Dios, por cuanto no has tratado de pelear solo, este día yo te he de sacar de tu prueba. Él dijo: por cuanto has buscado ayuda, este día vas a empezar el ambiente a cambiar, la atmósfera va a empezar a cambiar en tu vida. Cuando yo empiezo a escuchar a aquel hombre hablarme aquella palabra, empiezo a quebrantarme y él me dice: Calero, yo no sé dónde tú estás parado, yo no sé dónde tú estás en este momento, pero que estoy viendo 2 ángeles que están prendidos en fuego, que están a uno a cada lado tuyo, están contigo, Calero. Hay una clase de gloria que está sobre tu vida. Y empiezo a llorar y Dios sigue hablando y hablando por 30 minutos diciéndome: Calero, el año 2013 será un año de gloria, será un año de